a la Coordinadora Republicana. Mi nombre es José Mario Azalde. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata presencia de un amigo de esta casa, el doctor Víctor Andrés García Belaunde, eh, más conocido como Vitocho. Espero que se encuentre muy bien, doctor García Belaunde. El día de hoy vamos a comentar brevemente un trabajo que el doctor García Belaunde ha elaborado, un libro, sobre un tema tan importante para la geopolítica latinoamericana o sudamericana, como es el tema de las Malvinas. El título del libro es La intervención peruana en la controversia de las Islas Malvinas. Ya anteriormente habíamos conversado con el doctor García Belaunde sobre el tema de Malvinas, y hoy nuevamente volvemos a conversar sobre ese tema que al parecer está pendiente en la agenda política latinoamericana. Doctor, nuevamente, muchas gracias por aceptar estos minutos y felicitaciones por el libro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a tu programa, por supuesto. José María, es un placer estar aquí con ustedes, contigo y claro, aceptar pues las preguntas que sean necesarias. Bien, tal vez vamos a empezar para atrás para luego ir hacia adelante. ¿Cuál es la vigencia que tiene el problema de las Malvinas actualmente? Porque es un tema que debemos prestarle importancia, no solamente los argentinos, sino también los peruanos. Porque es un tema de colonialismo, es el último rezago del colonialismo en América Latina o en América. Es lo último que queda, la liberación de las Malvinas y la injerencia de una potencia extranjera que ocupó las Malvinas hace muchos años y que se ha quedado allí y que la ocupó a Fuerza Armada, a mano militar, se ha quedado ahí y la mantiene también a mano militar y no está dispuesto a dejarla, a pesar que está muy lejos de su metrópoli y está mucho más cerca al continente y ya es parte de la Argentina y ha sido parte del Perú. El Virreinato del Perú llegaba a La Plata. El Virreinato del Perú durante 250 años ha sido toda Sudamérica y la Argentina era parte del Virreinato del Perú y las Malvinas era parte de ese virreinato. O sea, las Malvinas han sido peruanas hasta que finalmente eh, se independiza Argentina, o antes, cuando se crea el Virreinato de la Plata, pasa las Malvinas al Virreinato, pero no calibran mucho el tema. Tan es así que cuando Argentina o las Malvinas es invadida por Inglaterra, Argentina recién allí recurre al Perú en 1833, recurre al Perú para pedirle documentos y planos que acrediten la pertenencia de las Malvinas a la Argentina. Y el Perú los tenía, Lima los tenía. Entonces Lima le manda al canciller argentino de aquella época los documentos y los planos que ilustran el libro que he publicado. Esos planos estaban en el Perú, se mandaron a Argentina, en esa época no había fotocopiadora, no había, en fin, cómo tomar fotografías, etcétera. Esos documentos se mandan al Perú y se acreditan con esos documentos que las Malvinas eran argentinas, eran del Virreinato de la Plata y fueron antes del Virreinato del Perú. O sea, a partir de ahí nace entonces la reclamación jurídica y política de las Malvinas como territorio argentino, soberano argentino y por lo tanto le pertenecían a Argentina si hasta el día de hoy no se logra pues que sean devueltas, ¿no? O entregadas o en fin, que vuelvan al seno del continente americano. Doctor, ¿usted cree que el conflicto que se dio en las Malvinas estuvo relacionado en cierta manera con trasladar una reducción de la popularidad de la señora Thatcher en Inglaterra y encontrar una oportunidad para presentarse, digamos, como la digamos, comandante en jefe, no sé qué título tiene en este caso el primer ministro con respecto a las Fuerzas Armadas del reino, ¿no? Pero fue, digamos, una forma de aumentar su popularidad porque indudablemente un conflicto de esta magnitud exacerba los nacionalismos.
usted que conoció el contexto, fue actor, estuvo presente, ¿considera que fuimos parte, digamos, de una agenda internacional, más allá, digamos, de la legitimidad de los reclamos de parte de Argentina y de Inglaterra? Bueno, evidentemente el conflicto de las Malvinas, el año 82, hace exactamente 40 años, le dio mucha popularidad a la Thatcher, que estaba muy mal y era imposible que se conserve su permanencia en el poder, pero esto le dio pues unos aires tremendos. La reacción de ella además muy dura, muy drástica, muy violenta, todo eso le generó pues esas simpatías a Inglaterra, y luego que la Argentina pierde las Malvinas y Inglaterra gana las Malvinas nuevamente, bueno, la Thatcher pudo consolidar su gobierno y consolidar su popularidad en Inglaterra. Igualmente, la Guerra de las Malvinas al principio ayudó mucho a Galtieri y después contribuyó a que Galtieri se vaya del poder y los militares se vayan del poder en realidad. Así que políticamente tuvo efectos en ambos países. En una Argentina que, digamos, ya había pasado momentos bastante complejos, ¿no? Los gobiernos de las juntas militares, los desaparecidos, etcétera, etcétera, y luego una derrota frente a una potencia, digamos, impactó tremendamente en la política nacional. Luego hubo toda una rehabilitación institucional con el presidente Alfonsín, el informe Nunca Más, se tuvo que reconstruir las bases institucionales de la Argentina. Sí, sí, pero además, pero Galtieri tuvo la gran oportunidad, que no todos conocen eso en Argentina y creo que mi libro contribuye a aclarar eso, tuvo la gran oportunidad de lograr que los ingleses desocupen las Islas Malvinas. Eh, porque el proyecto de paz que elaboró el presidente Belaúnde y que fue aceptado por Inglaterra, no fue aceptado por Argentina. Mejor dicho, Argentina quiso postergar la respuesta y esa postergación le costó el hundimiento del Belgrano, porque fueron en el interín exactamente de que estaban ellos pensando qué contestar, ¿no? A pesar de que Belaúnde les había advertido que no había que pensarlo mucho, que ya se había conversado bastante y que había que aceptarlo en ese momento porque notaba que Inglaterra no tenía voluntad de aceptar, había aceptado un poco a regañadientes la fórmula de paz de Belaúnde, y por lo tanto podía darse marcha atrás en cualquier momento. ¿Cuál era esta fórmula, doctor? La fórmula era muy sencilla, en resumen. Era Argentina e Inglaterra abandonaban las islas, ambos, y las islas se entregaban a cuatro potencias extranjeras, dos elegidas por Argentina, que iba a ser el Perú y Brasil. El Perú iba a ocupar las Malvinas con el Brasil, con tropas de ambos países, y por Inglaterra, primero iba a ser Estados Unidos y Alemania, pero ante la observación y el veto de Argentina, se escogió a Canadá. Entonces, Canadá, eh, Alemania, Perú y Brasil ocupaban las islas y las administraban durante un año. Y en ese año se iba a buscar una solución al tema. Usted comprenderá que han podido quedarse un año, 2 años, 3 años, 4 años, hasta buscar una solución adecuada a ambas naciones. Pero finalmente los ingleses no regresarían. Es decir, se había conseguido una fórmula de paz para que después de 150 años los ingleses abandonen las Malvinas, y lo más probable es que no hubiese podido regresar, por lo menos no en igualdad de condiciones. No en igualdad de condiciones. ¿Por qué Galtieri y en realidad la junta militar? Porque era una junta, Galtieri era el presidente, pero era un primus inter pares, ¿no? Por qué la junta decidió dilatar la respuesta? Bueno, porque Galtieri no se atrevió a... Galtieri estaba muy popular en ese momento, había tenido mítines tremendamente numerosos en la Plaza de Mayo, con 1 millón de personas respaldándolo, vitoreándolo, o medio millón, no lo sé, pero era una cantidad inmensa de gente que estaba feliz. Entonces se mareó, le dio soroche de altura, soroche de vanidad,
Y entonces La él, ibris, la desmesura. él en vez de aceptar a Belaúnde la fórmula después de haberse discutido durante varios días la redacción de la fórmula, le dijo a Belaúnde, no, 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 arquitecto, porque él sí lo decía, no me presione, no me presione, yo también tengo mi Senado, yo tengo mi Senado, yo tengo que consultar a mi Senado. Claro, Belaúnde se rió, pues, o sea, una junta militar con Senado es inédito, inaudito. En realidad lo que quería era consultarlo con sus militares, con su junta militar de gobierno. Pero claro, ese Senado fue fatal, porque eso debió haberse consultado antes de, ¿no? Porque fueron un documento redactado minuciosamente, con palabras muy bien estudiadas en español y en inglés. Entonces, que luego que se redacta el documento, el día que lo va a pensar o que lo va a consultar a su Senado, evidentemente aprovechó a Thatcher esa indecisión para ella, como no había nada firmado, no había ni un pacto ni una tregua firmada, ella aprovechó y hundió el Belgrano, que estaba fuera del área que los propios ingleses habían fijado como área de reserva naval alrededor de las islas. Y lo hundió. Entonces, claro, con ese hundimiento, toda la fórmula se vino abajo. Bien, y quiero hacerle dos preguntas para que explique, para, digamos, también contextualizar. En ese momento no se sabía las importantes riquezas que tenían las Islas Malvinas, ¿no? En cuanto a reservas de petróleo. Ahora se sabe, Sí, digamos. Ahí, sí, no se sabía, no se sabía, eso ha venido después, eso ha venido después, no se sabía, más bien todo lo contrario, se creía que no había nada, ¿no? O había muy poco, había pesca, sí, sí, pesca siempre han habido, ¿no? Pero no era pues una riqueza espectacular, ¿no? bien. Con respecto a la actuación del presidente Belaúnde, yo me imagino que en Perú, en Palacio de Gobierno, donde usted ejercía cargo de secretario, si no me equivoco, Sí, eh, eran momentos de mucha tensión. Es decir, el conflicto evidentemente estaba a miles de kilómetros, pero eh, es un país hermano, es parte de un continente, y además el enemigo era una potencia. Entonces no era una cuestión tan sencilla. ¿Cómo actuó el presidente Belaúnde? Yo quiero más que todo, digamos, centrarme en la parte de Belaúnde persona, ¿no? ¿Cuáles eran los sentimientos que tenía Belaúnde en ese momento? Y un dato que quisiera preguntarle, cuando le dieron el golpe de Estado al presidente Belaúnde, creo que él se fue a Argentina. ¿Puede ser? claro, 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 claro. Es interesante esa recordación. El presidente Belaúnde tenía la gran virtud de no aparentar nada, ¿no? Tú lo veías siempre muy ecuánime, muy equilibrado, con una sonrisa no muy abierta, pero una sonrisa eh, muy, muy elegante, ¿no? Y siempre con una frialdad, ¿no? Con una serenidad tremenda. Era muy, muy sereno. Tú no notabas en él ningún tipo de nerviosismo por un tema o por el otro. Siempre estaba igual. Pero lo que sí es cierto es que en esa época había mucha tensión. El presidente Belaúnde lo primero que hizo fue pedir una tregua de 72 horas para parar esto los primeros días del conflicto. Sí, Fue una acción unilateral del presidente de sí, la UNE. total, total. Bien, Y una iniciativa de él, unilateral e iniciativa de él. Y luego, a raíz de eso, la embajada americana, los americanos se interesan por la propuesta de Belaunde y, y le dicen que si él podría hablar con Galtieri. Y entonces él llama a Galtieri. Y ahí empiezan estas negociaciones que duran más de 30 días hasta el Sheffield, hasta el Belgrano, hasta el evento del Belgrano. Entonces, y habla llama a Reagan le manda mensajes a través de Alexandre Haig, el secretario de Estado en ese momento, y se abre una gran comunicación. Como la UNRWA hablaba perfecto inglés, se había educado en la Universidad de Texas en Estados Unidos, bueno, hubo una comunicación muy rápida con Alexander Haig, que era secretario de Estado, pero además era general retirado del ejército americano con 5 estrellas, héroe de la guerra de Corea.
O sea, sabía lo que estaba diciendo Hayes. Bueno, y hablaba con Galtieri, que era otro general, o sea, él fue un puente perfecto para todas estas negociaciones por iniciativa propia. ¿Por qué? Bueno, él lanzó una idea y fue recogida rápidamente y ambas naciones, Estados Unidos básicamente, y Inglaterra, y sobre todo Argentina, veían en él un puente, porque la preocupación de Estados Unidos era que el conflicto de Inglaterra con Argentina pueda causar un alejamiento de las relaciones que tenía Estados Unidos con América Latina en general. Y esa preocupación se ve en todos los diálogos que tuvo Belaúnde con Alexander Haig. Pues bien, entonces Belaúnde, la pregunta es, ¿cómo Belaúnde, que fue deportado por la dictadura militar de Velasco a Argentina, que fue maltratado en Argentina y que fue expulsado después de Argentina? Llegó el 3 de octubre, el golpe de Estado en Lima, y el 10 de octubre ya lo expulsaban de Argentina. Y se fue a Estados Unidos, y Estados Unidos consiguió trabajo y ya se quedó. Y entonces, ¿por qué estos militares que Se quedó hasta que regresara la democracia y luego fue electo nuevamente presidente, ¿no? Para los que no conocen mucho la historia peruana, ¿no? Se quedó 10 años afuera y regresó después. Pero la pregunta es, ¿cómo Belaúnde, un hombre que fue sacado por los militares del Perú, llevado a la dictadura de Onganía en Argentina, maltratado por la dictadura de Onganía, expulsado de Argentina por la dictadura de Onganía 12 años después, ante una dictadura ya no de Onganía, sino de Galtieri, Belaúnde se decide intervenir para ayudar a Argentina? No intervino para ayudar a su gobierno militar, sino intervino para ayudar al pueblo argentino que se merecía o le pertenecía o tenía derecho a la soberanía de las Islas Malvinas. O sea, Belaúnde superó al gobierno de turno por la aspiración histórica y justa del pueblo argentino, ¿no? Eso es la grandeza de Belaúnde, ¿no? Que no se fijó en los detalles de los militares de turno, ni los militares, seguramente algunos todavía actuando en ese momento y que habían expulsado a Belaúnde de Argentina, seguramente, ¿no? Pero aún así Belaúnde superó eso y lo que pensó fue en que esto era el último rezago del colonialismo en América Latina y que Argentina tenía derecho a derechos históricos sobre las Malvinas que había que respetar y rescatar. Y él se prestó a ayudar a Argentina en este momento. ¿Hubieron presiones de algunos países o de algunos personajes para que Perú no interviniera en este conflicto? No, pero sí hubo consecuencias, porque el hecho de que el Perú ayudó a Argentina primero en el plano diplomático y luego en el plano militar, que eso es ya algo más complejo, más complejo, eso le causó al Perú un alejamiento y una enemistad con Gran Bretaña, un alejamiento que se tradujo en que el Perú durante 20 o 30 años no tuvo agregados militares en Inglaterra y tampoco Inglaterra en el Perú, y no hubo ningún tipo de colaboración de nuestras Fuerzas Armadas con Inglaterra ni viceversa, durante más de 20 o 30 años. Recién ahora, hace muy poco, se han establecido algún tipo de vinculaciones y hay un agregado naval y aéreo del ejército en Londres, ahora cuando no hubieron durante más de 20 o 30 años. En ese sentido... y bueno, y Chile fue todo lo contrario. Eso quería decirle. Luego del hundimiento del Belgrano, que es lo que da inicio a la guerra propiamente, ¿no? ¿Cuál era la posición de Chile? Entiendo que nadie quiso participar, nadie quiso intervenir para prevenir, digamos, un eventual conflicto, pero cuando el conflicto se dio, ¿cuál era la posición de Chile? Porque de Chile sabemos ahora, ¿no?, que hizo trabajo de contrainteligencia, ¿no? Y pasaba información, la dictadura de Pinochet pasaba información a Inglaterra, ¿no? Sí. Es más, y bueno, y ya vamos a adelantarnos un poco. Cuando se dio la ayuda militar de Perú a Argentina, tuvieron que pasar los aviones Mirage, me parece, por Bolivia, y a un nivel, me parece, bastante bajo para que no fueran detectados por los radares chilenos. O sea, es decir,
Chile fue, digamos, un enemigo en este sentido, tanto de Perú como de Argentina. Bueno, no podemos hablar de Chile, el gobierno de Pinochet en todo caso, ¿no? Bueno, eso es cierto, eso es cierto. La ayuda de chilena fue fundamental. No lo digo yo, lo dice la Thatcher. La Thatcher cuando va a saludar en su arresto domiciliario a Pinochet en Londres, le dice, si usted no hubiese sido posible el triunfo de Inglaterra sobre Argentina. También lo menciona en sus memorias, Sí, en los ah, días de Notting Hill, me parece. sí, Lo menciona. Ujú. así es. Entonces, es clarísimo. Y Pinochet tiene una entrevista después yo lo pongo en el libro, con un general americano, y donde él le dice, Argentina no podía ganar la guerra, porque si Argentina ganaba la guerra se te da después contra el Beagle. El canal de Beagle, Así, que era un tema también de conflicto entre Argentina en y ese Chile. momento sí, en ese momento sí. Entonces estaban preocupados y además si gana la guerra se puede, y como el Perú está ayudando a Argentina, si gana la guerra se va a volver a formar esa supuesta alianza que se debió formar, pero que no se formó al final, entre Argentina, Bolivia y Perú contra Chile. De eso hace más de 100 años. Pero claro, en realidad no hubo triple alianza, pues hubo una alianza de dos países, Bolivia y Perú. No, Argentina no entró a esa alianza. Ahora, el Pinochet se imaginaba que Argentina iba a entrar a esa supuesta alianza, reeditar esa supuesta alianza del siglo pasado, del siglo XIX. Bien, en cuanto a la ayuda militar que se prestó, eh, entiendo que Perú no podía dar directamente ayuda militar, ¿es así? Es decir, Bueno, eh, al Perú no le convenía la ayuda sí, militar abierta, así es. porque era intervenir en el conflicto y entrar en guerra también con la Gran Bretaña. Entonces lo que se hizo fue mandar aviones Mirage. Ojo, pero corríamos entonces el riesgo de Sí, que claro, si se descubría esto también por, su, éramos parte del conflicto. por supuesto que sí, claro que sí. Inglaterra se dio cuenta de eso al final, porque ellos decían que había pilotos peruanos que piloteaban aviones argentinos en las Malvinas, lo cual no se dio exactamente, ¿no? Pudo haberse dado, pero no se dio. Lo cierto es que el Perú, ellos pidieron ayuda militar y el Perú le mandó lo que ellos tenían. Ellos tenían aviones Mirage 3. El Perú les mandó Mirage 5, que eran de mejor generación, de última generación en ese momento, y el Perú le mandó Mirage 5, que eran mejores que los de ellos, pero eran prácticamente iguales en el sentido de que los pilotos eran los mismos, se conocían cómo manejarlos, y lo que se hizo fue, se, se pintaron en la base de La Joya, que está al lado de Arequipa, con emblemas argentinos, con banderas argentinas, y salieron los aviones hacia Argentina dando una vuelta inmensa para evitar los radares chilenos de Antofagasta y de Iquique. Eh, Salieron los aviones y creo que también salió un Antonov con los Exocet, ¿no? claro, y después salió Antonov y Hércules, aviones llevando los Exocet famosos, que fueron los que hundieron el Sheffield, ¿no? Que fueron Exocet comprados por la Marina de Guerra del Perú a un precio muy barato porque eran... Hubo, creo, una triangulación, no sé si fue con Francia o con Israel, ¿no? Después después ya terminó el conflicto prácticamente. Tenemos un problema con el audio, doctor. Eh, ¿Me escuchan ahora bien? sí, ahora sí. Sí, es que después hubo una triangulación con Israel, efectivamente, para comprar los Kafir, que eran aviones similares a los Mirage, y se compraron a nombre del Perú, aunque en realidad los pagó Argentina, y el Perú los sacó. Pero llegaron ya después de la guerra, cuando el conflicto terminó y no sirvieron para mucho. Los que sí sirvieron fueron los Mirage peruanos. Y además, otra cosa, el Perú les mandó tanques de combustible del Mirage 5 para adaptarlos a su Mirage 3, que eran aviones que no tenían mucha autonomía, Claro, aumentaban la autonomía. es Ujú. decir, y no podían llegar y de vuelta a las Malvinas, se quedaban a la mitad en su regreso porque les faltaba gasolina. Entonces el Perú les mandó tanques de su Mirage para colocarlos en la humedad de ellos. Y así también se hizo eso, ¿no? Esa fue otra de las ayudas que se dio en ese momento. Claro, además, pensar que en ese momento Perú era uno de los países que tenía mayor cantidad de armamento en América Latina, ¿no? Producto de las Claro, compras
del gobierno militar de Velasco, ¿no? El gobierno militar de Velasco dejó el Perú armado, súper armado, es cierto, a costa pues de la deuda externa, por supuesto que era altísimo, ¿no? Y de la inflación que nos dejó, etcétera, ¿no? Sí. Bien, doctor, para ir terminando, han pasado ya bastantes décadas del conflicto. Los personajes más importantes que participaron en este escenario bélico han fallecido. Quedan pocos, justamente usted me decía, ya no hay muchos que puedan dar opinión. Claro, pueden pasar 40 años, ¿no? Yo Sí. en ese momento tenía 28, 29, 30 años, entonces hasta ahora sobrevivo. Era el más joven de todos, pero ya el resto han ido desapareciendo. Esperemos tenerlo muchos años más por el bien de la democracia peruana, doctor. Sí. ¿Cuál es su reflexión, digamos, a partir de la vivencia personal y también de la vivencia histórica? Yo siempre he encontrado muchos puntos en común entre Argentina y Perú, a pesar de que Argentina es, digamos, uno de los países más europeizados, ¿no? de América Latina, pero hay algo que nos genera, digamos, un sentimiento en común. Y además creo que hay un respeto de parte de los argentinos por los peruanos, ¿no? No todos, no todos. También hay gente que está en contra de la migración, bueno, creo que son los menos, pero creo que las clases, digamos, civilizadas, ¿no? O ilustradas, ven al Perú con respeto porque conocen la historia. ¿Cuál es su reflexión, doctor, a nivel personal y a nivel político de lo que vivió durante esa época? Le voy a contar una anécdota. El presidente Bush, George Bush padre, que era vicepresidente en ese momento de, de Estados Unidos, que fue presidente de Estados Unidos, quiso visitar a Belaúnde en Buenos Aires cuando los dos coincidieron en la toma de mando de Alfonsín, ¿no? Y entonces fue a la casa donde estaba alojado Belaúnde, en la Embajada del Perú, en la Avenida Libertador, y ahí yo lo recibí en la parte de abajo, entró, subió, estaba Belaúnde allí, y se entrevistaron, y yo vi cómo el Perú. Él en ese momento era vicepresidente Reagan o ya era el presidente de Estados Unidos? No, era vicepresidente de Estados Unidos, George Bush. Fue Bien. como vicepresidente de Estados Unidos a En la toma de mando de representación, Alfonsín. claro, en representación de Reagan. Así es. Y después ya fue Fue presidente, ¿no es cierto? presidente. Ujú. Bueno, y entonces George Bush le dijo lo siguiente a Belaúnde. Oiga, lo felicito a usted, le dijo. Entonces Belaúnde dije, ¿pero por qué? Porque yo recorro las calles de Buenos Aires y la gente me hace así. Me levanta el puño, cerrado, puño cerrado. En cambio, yo sé que usted recorre las calles de Buenos Aires y lo aplauden. Entonces, eso es lo que ha causado esta intervención del Perú, ha acrecentado los lazos de amistad que hay entre los pueblos, eh, que se iniciaron evidentemente con San Martín. Nosotros queremos en el Perú mucho a San Martín, inclusive más que a Bolívar. Definitivamente. Y luego, después hay un personaje también muy importante argentino, que fue presidente de Argentina, que luchó antes en la batalla de Arica, como extranjero, pero... Álvarez Thomas. ¿Ah? Álvarez Thomas. No, no. Roque Sáenz Peña. Porque hay un arequipeño que también me parece que fue presidente de la Junta Sí, del Río de la Plata. sí, Era el exactamente. nombre. Habla de Tomás, pero eso fue antes. Eso fue Ujú, antes, sí. Sí, bueno, y también otro argentino, Ricardo Monteagudo, ¿no? ujú. Monteagudo, uno de los que acompañó a San Martín y a Bolívar, ¿no? En la independencia. Pero el de mayor recuerdo es Roque Sáenz Peña, que no murió no lo mataron en el Morro, porque en el Morro murieron 70% de los peruanos, de su tropa. No lo mataron a él por ser argentino, porque lo distinguieron como argentino y lo respetaron por ser extranjero, por no ser peruano, pero pudo haber muerto allí. Y entonces él después fue presidente de Argentina, fue invitado por el presidente José Pardo a Lima a inaugurar la Plaza Bolognesi y fue apoteósico el recibimiento a Sáenz Peña. Fue apoteósico. Hay unas fotografías al respecto. Entonces, con todos esos detalles,
yo creo que se ha confirmado y se ha fortalecido esta buena relación que hay. Lógicamente, esta relación, hay peruanos, malos peruanos que han emigrado a Argentina, que han cometido fechorías y que eso nos deja mal parados nosotros, como también hay algunos Como también argentinos, malos argentinos, como Menem, ¿no? Por ejemplo. y también hay argentinos que vienen al Perú que pueden hacer lo mismo, y también en Menem, en el caso de Menem, que traficó con armas para Ecuador en un conflicto con el Perú en los años 92. Pero la Kirchner, que La estuvo presidenta Fernández, claro, en el gobierno de Alan García, segundo gobierno perista, la señora Fernández pidió disculpas al pueblo peruano. exactamente, estuvo en Lima y fue al Congreso y dio un discurso en el Congreso y ahí se disculpó. Entonces, yo creo que esto haya pasado 20 años después de las Malvinas, lo de o 25 años después de las Malvinas, lo de Menem, no puede, y fue cosa de Menem y de su gobierno, de sus allegados, no puede de una manera tomarse como un motivo para no reconocer la amistad, la vieja amistad y solidaridad que existe entre nuestros pueblos, ¿no? Doctor, una última observación para terminar la entrevista. Yo recuerdo, y no sé si me estoy equivocando, porque me parece que usted en ese momento era congresista de la República. Me parece que en el gobierno de Ollanta Humala hubo un problema, porque un barco de entrenamiento de estos ejercicios navales de Inglaterra quería pasar por el Callao, si no me equivoco. Y usted era congresista en esa época, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Y no se le dejó. Y muchos dijeron, a ver, tenemos a Argentina, que no nos da absolutamente nada, y tenemos Inglaterra, que invierte en el Perú y las inversiones mineras. Era como que la dignidad de un pueblo o de un continente no valía lo que valía, digamos, el poder del dinero y de la Así inversión es. que pueda realizar. A mí me pareció una situación bastante asquerosa, por decirlo Sí, así, sí, sí, porque yo no. estaba la dignidad, digamos, la Sí, dignidad y la historia frente al poder del dinero, ¿no? sí, sí, sí. Ahí hubo algo, no recuerdo los detalles hace mucho tiempo, pero efectivamente hubo una protesta porque no se le dejó al buque inglés. Yo eh, incluso recuerdo, disculpe doctor, incluso recuerdo que, si no me estoy equivocando, ¿ah? Incluso creo que la Sociedad Nacional de Minería sacó un pronunciamiento muy duro, indicando de que o se metieron en un tema que seguramente desconocen, porque no saben de historia, pero recuerdo que esto ocurrió y una de las cosas, no sé quién era en ese entonces el canciller de Humala, pero una de las cosas interesantes es que no se le permitió pasar por el Callao. Sí, sí, eso es verdad. Sí, eso es verdad. Bueno, es que los empresarios pues a veces están pensando en su bolsillo y no en la patria, ¿no? Eso pues, suele pasar lamentablemente, ¿no? Bien. Doctor, ha sido como siempre una entrevista muy agradable poder conversar con usted estos temas de historia y bueno, lo comprometo a que podamos luego conversar con otros especialistas porque es un tema que está en la agenda y creo que en la agenda latinoamericana. Las Malvinas son argentinas y tienen que volver a ser recuperadas para vencer el último bastión del colonialismo, como usted dice, ¿no? El Eh, último, así es. y también, y decirlo sin vergüenza, ¿no? Es un bastión colonial, Así es. es producto de una política imperialista, porque existe todavía el imperialismo, tal Sí, vez no es el imperialismo que teorizó Lenin, ¿no? Hay otras formas de imperialismo culturales, ¿no? Imperialismos de injerencia, ¿no? Pero un continente libre y digno no puede tener sí. ese rescollo, digamos, todavía colonial. Y hay que apoyar en ese sentido al pueblo argentino. No, y además, si Inglaterra ya devolvió Hong Kong, ¿por qué no devuelve las Malvinas? Pues Y yo creo que evidentemente por las riquezas, ¿no? Por las riquezas claro. y el No, escenario, y porque China es más poderosa que Argentina también, ¿no? probablemente. Pero es bastante discutible. Yo creo que Argentina tiene un gran capital humano. Bueno, sería entrar a hablar de política argentina y yo la verdad es que no quisiera, porque es muy complejo, No, pero Argentina es un país importante, pero la China, pues, no, lamentablemente, es una definitivamente. potencia mundial, ¿no? Doctor,
me voy a salir un poquito del tema. Solamente una pregunta. Eh, ¿Cómo ve usted la situación política internacional en general en este momento? Muy Eh, mala, muy mala. el presidente de Colombia, me olvidé el nombre, discúlpeme, Petro, Petro, ha visitado a Maduro, es decir, Colombia, el gobierno colombiano está reconociendo a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Pareciera que, digamos, Estados Unidos, tengo esa impresión, tiene un acercamiento con Lula. Tengo esa impresión porque, digamos, van a necesitar un interlocutor. Todo el continente o gran parte del continente, excepto Ecuador y Uruguay, está pintado de rojo y van a necesitar tener un interlocutor válido para poder controlar. Además, tienen enfrente los Estados Unidos una alianza ruso-china. Entonces, no sé cómo usted lo ve. el tema es muy complicado. Yo creo que a Lula lo van a aceptar. Lula tuvo mejores relaciones con el mundo que Bolsonaro. O sea, Lula no ha sido muy tonto como lo ha sido Bolsonaro. Bolsonaro se enfrentó a mucha gente, criticó a mucha gente y dividió mucho a su país. Y además manejó la pandemia muy mal. Lula internacionalmente tiene mejor imagen que, que Bolsonaro y internacionalmente se manejó mejor que Bolsonaro, siendo un sindicalista, pero es la verdad, se manejó mejor. Entonces, no creo que haya muchos problemas como... Y además, hoy día Lula está asociado pues a Cardoso, Luis Enrique Cardoso, en fin, de una serie de partidos políticos que lo sostienen, no solamente los partidos de los trabajadores. O sea que yo creo que Lula no va a tener preocupaciones fuera, las va a tener dentro, con una oposición muy dura que va a ser la de Bolsonaro, con sus congresistas que tienen un porcentaje muy importante en sus ambas cámaras. Pero no creo que tenga un problema afuera. Ahora bien, en el tema de la crisis mundial, la gente no se da cuenta, estamos muy lejos de la escena, pero va a llegar cerca muy pronto, que el tema de Rusia y Ucrania es sumamente grave. Es sumamente grave. Eso está afectando ya a la economía europea mucho, y ya en Alemania han cerrado el mes pasado, en lo que va el año, 724 empresas. Es un récord. Siempre desaparecen 100, 150 empresas al año. Ahora han desaparecido 750 empresas. ¿Y por qué? Por el costo de la luz. No pueden pagar el costo de la luz ni el gas para la producción de sus productos. El señor Macron ha nacionalizado la empresa de electricidad, me parece, en Bueno, Francia, por ejemplo, ¿no? claro, claro. Y están, creo que, pensando en reactivar los reactores nucleares para poder abastecer de Bueno, energía. así es, que los habían cerrado y ahora los van a tener que abrir. Y hasta los del carbón parecería, ¿no? Entonces, y Putin es un imperador, es un Un sátrapa. devastador además, tremendamente eh, vanidoso, soberbio y salvajemente poderoso. Entonces, no le importa un pepino, es decir, él tiene dominado a Rusia, tiene a Rusia bajo su puño de hierro y no tiene resistencia adentro, aparentemente no hay resistencia adentro y va a poder hacer lo que quiere sin que su pueblo proteste, a pesar de que hay algunas protestas, pero son rápidamente dominadas. Entonces, con todo eso, mientras Putin esté en el poder, que claro, podría dejarlo, hay que recordar que Khrushchev lo sacaron del poder después de su fracaso en el tema de La Habana, y el rey Nicolás II, el emperador Nicolás II, perdió el poder y empezó a caer y cayó finalmente después de su derrota en la guerra con el Japón. Pero aquí, si se derrota a Putin, sabe que cae. O sea, él no puede ser derrotado porque está de por medio de su prestigio dentro de Rusia. Entonces va a hacer todo lo posible por ganar y puede recurrir a cualquier cosa para ganar, aunque creo que no va a ganar, al final habrá un empate, pero un empate que le va a costar más a Europa, que estoy seguro, que la propia Rusia, ¿no? Y a Estados Unidos y al Perú le va a llegar de todas maneras, aunque el tema de los minerales, de las exportaciones, de la economía en China, de la economía en Europa y en la economía de Estados Unidos, ¿no? Que van a entrar en recesión y esa recesión
le afecta muchísimo al Perú. ¿Usted no siente que el poder del señor Biden es débil? La figura de Biden como presidente es una figura muy frágil, muy débil. Me imagino también por los años, es una persona bastante mayor, ¿no? Y se la ha visto en un momento, digamos, de confusión o adelantamiento. ¿Eso no daña un poco la imagen de Estados Unidos como país, digamos, poderoso y hace dudar también acerca de las capacidades del mismo presidente para tomar decisiones en este escenario tan complejo, ¿no? Que ningún presidente lo vivió en su momento, creo. Hace Sí, mucho tiempo que no se da un escenario de este tipo, ¿no? sí, es cierto eso, es cierto eso. Se le ve cansado, se le ve viejo, ¿no? Es cierto, eso afecta mucho a su imagen, ¿no? Y la imagen que puede dar a Putin se le ve más joven, fuerte, poderoso. Sí, sí, eso es parte. Pero claro, en Estados Unidos finalmente es una maquinaria la que hay atrás de Biden, ¿no? Entonces, no puede cambiar mucho, eso mucho. Pero sí, eso es una imagen que no es muy alentadora, ¿no? Ahora sí la última pregunta. ¿Qué debería hacer el Perú en este contexto internacional? Yo Si creo que no el Perú, tuviéramos, si no tuviéramos a este sinvergüenza, pillo, ladrón de presidente, ¿no? Digamos, si yo hubiera creo un que el Perú estadista, tiene, ¿no? sí, yo creo que el Perú tiene que revisar sus temas energéticos y de recursos naturales. Y debe hacer hincapié en no exportar materia prima, sino exportar materia prima terminada, elaborada, con mayor plusvalía, digamos, ¿no? Y revisar su política del gas. El gas hoy día es oro, es oro. Entonces, y estamos vendiendo el gas tan barato como lo vendíamos hace tiempo. Entonces, yo creo que es la gran oportunidad de revisar la política del gas. ¿Dónde se va nuestro gas? La empresa Repsol ha ganado 66.000 millones de dólares en lo que va el año con las especulaciones del gas que maneja y del petróleo que maneja. Bueno, Repsol es la que comercializa nuestro gas. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto está ganando Repsol? ¿A costa del gas peruano? ¿Barato? ¿Que se exporta barato? Entonces yo creo que eso hay que revisarlo, eso hay que revisarlo. Y también el tema del litio, ¿no? El Perú tiene una reserva de litio magníficamente grande. El litio es el oro líquido del futuro y tenemos que ver qué hacemos con eso. Y finalmente, fijarnos mucho en los precios de los minerales que van a subir y que el Perú tiene por naturaleza esto, y buscar la manera de promover la inversión en los sectores energéticos. Lo que pasa es que todo eso con un gobierno de incapaces es hablar un poco en el aire, ¿no? Es hablar ante, ante, ante el mar, ¿no? Frente al mar, y que las palabras se las lleve el viento. Eso es lo que yo siento. Sí, pues hemos pasado de José Lo García Belaúnde, su hermano, connotado embajador, a, ¿cómo se llama el señor? Rodríguez Mackey, que era un profesor de la Universidad de las Peruanas. O sea, en política exterior, por lo menos, este gobierno está muy, muy, muy mal. Bueno, antes había un canciller cada 5 años, ahora hay 5 cancilleres cada año. Cierto, hablábamos de que José Lo García Belaúnde había durado 5 años como canciller en un escenario también complicado, pero hubo una estabilidad que le permitió hacer una buena política exterior. Se firmó los tratados de libre comercio, si no mal recuerdo, con Estados Unidos. Hubo una política exterior muy buena. Ahora no tenemos política exterior, no tenemos Bueno, absolutamente nada. y la Alianza para el Pacífico, que fue una creación Exactamente. de su gestión, ¿no? Que es Ujú. fundamental, la alianza del Perú con Colombia, Chile y México, ¿no? Que es una economía estupenda, Ujú. pero que lamentablemente los gobiernos siguientes no le han dado mucha importancia, ¿no? Así es. Doctor, no lo molesto más, he abusado de su amabilidad. Espero que podamos conversar nuevamente para hablar de este y otros temas. Los felicito por el libro y espero que podamos en otro momento conversar con especialistas sobre lo que usted ha escrito, que creo constituye un aporte fundamental para la historia del país y de las relaciones entre Perú y Argentina. Y sobre todo, hay dos cosas para terminar. Es la versión peruana. Se ha escrito mucho sobre las Malvinas. Hay mucha literatura, hay muchos libros, hay muchos autores, pero nunca hubo un libro que hable sobre la posición peruana en ese conflicto.
Y yo creo que era importante que aparezca ya y que los autores del futuro tomen en cuenta lo que hizo el Perú, que lo toman en cuenta, pero en un par de líneas, lo mencionan. No, ahora deben tomarlo en cuenta porque hay una serie de datos y una serie de trabajos que se hizo en ese momento y que están rescatados en este libro. Y finalmente, este libro va a servir para evaluar la calidad de la Cancillería peruana, porque hay una serie de cables que se publican allí de correspondencia entre la Cancillería limeña y sus embajadas, y ahí uno se va a ver la calidad del servicio diplomático que tenía el Perú en aquella época con lo que tiene ahora, ¿no? Esa es una manera de poder reevaluar y respaldar eh, los años de vigencia importante que tuvo la Cancillería, bueno, hasta nuestros días. Y también no olvidarnos de los veteranos de Malvinas. Yo he tenido la oportunidad en un momento de conversar con algunos de ellos y recuerdan todo el escenario bélico, evidentemente con conmoción, pero también el apoyo peruano, ¿no? Y siempre el abrazo fraterno, ¿no? Sí, Así que no olvidarnos de los veteranos, ¿no? De los que lucharon en Malvinas. También ellos sí, merecen un reconocimiento, ¿no? sí, de acuerdo, perfectamente de acuerdo. Bien, Muchas doctor, gracias. muchísimas gracias. Le mando un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego.